¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro programa de meditación en la noche. Yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerle el hecho de que han estado, la mayoría de todos ustedes, participando a través de mirar y escuchar estas meditaciones en diferentes tiempos. Gracias por acompañarme en última meditación del Salmo número 50, que es el Salmo que nos corresponde en la meditación y en la devoción, o en el devocional, mejor dicho, en esta oportunidad. Es el Salmo número 150, voy a dar lectura al versículo 1, para posteriormente dirigirnos a Dios en una oración. Dice así la palabra de Dios. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción de tu palabra, porque nos trae una delicia y una riqueza espiritual a nuestra relación contigo. Te pido que bendigas los siguientes minutos de este devocional, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya en salmos anteriores hemos mirado y reflexionado sobre la alabanza al Señor. Es una necesidad que tiene el pueblo de Dios de poder dirigir a Él la adoración y la alabanza. Ya mencionamos que la alabanza a nuestro Dios no solamente es a través de nuestras voces, de nuestro canto, sino a través de nuestra actitud, es decir, de lo que hay en nuestro interior, de nuestro corazón. Y el Salmo número 150, el último salmo de este libro, pues nos habla de la importancia nuevamente y de la necesidad de alabar al Señor y cómo hacerlo, no solamente que se debe de hacer, sino a través de qué debemos de alabar al Señor, entre muchos otros medios y otras maneras de hacerlo. Primeramente nos dice el versículo 1, alabad a Dios en su santuario. Nos habla el salmista de que cuando alabemos de una de las diferentes maneras en las cuales alabar al Señor, y cuando llevemos a cabo dicha alabanza y adoración, dice, número 1, lo puedes hacer en el lugar que Dios ha escogido. Pueden alabar a Dios en su santuario. Obviamente el Salmo está hablando del santuario, de un lugar santo, es decir, de aquel lugar que Dios había escogido para sí, donde su pueblo se reuniera para adorarle y para alabarle. Y le llamaban el santuario, porque era un lugar santo. Hoy el santuario es un término que utilizamos para referirnos a el templo y una área en particular del templo donde el pueblo de Dios, donde la iglesia se reúne para el culto público, donde la iglesia se reúne como tal, es decir, como asamblea, para entonar los cantos congregacionales, para leer en voz alta las escrituras, para recoger ofrendas, para no solamente recoger monetariamente las ofrendas, sino también para ofrendarnos nosotros mismos con todo el corazón y para exponer las Sagradas Escrituras, el santuario. Algunos le llaman el auditorio. La palabra bíblica pues vendría siendo el santuario. Así que dice el salmista, cuando vayas a alabar a Dios, puedes hacerlo en el santuario. Y da primeramente y le da importancia, primacía, importancia a un lugar. En este caso, el santuario. Lo que hacemos hoy en día es venir a adorar al Señor como familia, como pueblo de Dios, como familias terrenales, y nos reunimos en determinado lugar, es decir, en un lugar donde se reúne la iglesia local. Y es verdad que a Dios lo podemos alabar, le podemos adorar en diferentes puntos de encuentro, pero el salmista está especificando ciertos lugares en concreto. Primero dice, alaben a Dios en su santuario. Hay que alabarle. Y hay un lugar que Dios ha escogido. Hay un lugar propiamente que se prepara, un lugar santificado para la adoración suprema al Señor. Pero también continúa diciendo, alaben a Dios en su santuario. Continúa expresando la segunda parte del versículo 1, alaben a Dios o alabad a Dios en la magnificencia de su firmamento. No solamente a Dios le puedes alabar dentro de un lugar bajo techo,
entre cuatro paredes, que es el santuario, que es el templo de Dios, sino que a Dios también le puedes adorar en un momento dado fuera de ese lugar, al aire, a lo natural, en la intemperie. Dice, alabadle a Jehová en la magnificencia de su firmamento. El firmamento es la bóveda celeste en donde se encuentran los astros, las estrellas y cada uno de los lumbrera mayor, la lumbrera menor, etcétera. Así que nos está hablando que no solamente a Dios le podemos alabar en un lugar específico dentro de, sino que en la intemperie, es decir, bajo el firmamento. Cuando uno va al campamento, cuando uno va a un lago, cuando uno está en la calle, cuando uno está afuera de casa, no solamente en el templo, sino fuera del templo, el firmamento. Y aún el salmista nos da una razón, no solamente el lugar donde el pueblo de Dios puede y debe de alabar a Dios, sino que en el versículo 2 nos dice, nos presenta claramente y específicamente una razón por la cual a Dios se le debe de alabar. Y dice el versículo 2, alabadle por sus proezas. La palabra proeza quiere decir hazañas. Dios hace proezas, Dios hace hazañas que nadie puede hacer. Dios le dijo al pueblo a través del profeta, del profeta Jeremías, usted lo ha de recordar, en Jeremías 33:3, donde Dios declaró y dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que el ser humano no conoce, no ha visto aún, habla de las proezas de Dios, habla de las hazañas de Dios, habla de los milagros de Dios, habla de la respuesta de Dios a nuestras oraciones, habla de los aspectos increíbles de parte del ser humano hacia la obra de Dios. Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cosas mayores que estas verán, y no solamente verán, sino harán ustedes, proezas. A Dios se le alaba en un lugar específico, dentro y fuera de un lugar, de un local. A Dios se le alaba también por sus proezas, por lo que Dios ha hecho, porque ningún ser humano, a la luz de la ignorancia de mucha gente que no conoce al Señor, ninguna deidad humana, ninguna imagen, que sabemos que ninguna imagen o algún ídolo pues no tiene valor intrínseco alguno delante de los ojos de Dios, mucho menos delante de los ojos de nosotros. Así que a Dios se le alaba por las proezas que Dios solamente hace, que nadie puede hacer, ningún ser mítico, ninguna deidad humana o pagana o idólatra o ninguna persona que pretende colocarse o adjudicarse prerrogativas que solamente le competen a Dios. Dios es el único que hace proezas y a Él se le alaba porque Él es Dios. Y continúa diciendo, para entrar al final de nuestra meditación, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. No solamente nos presenta dos lugares donde Dios se le alaba, nos presenta dos razones por las cuales a Dios se le debe de adorar o de rendir la alabanza que solamente Él es digno. Por sus proezas, por sus hazañas, por sus maravillas, pero también por la muchedumbre de su grandeza. Dios es grande. Esta frase nos habla de uno de los tantos atributos o de las tantas perfecciones que le corresponden únicamente a Dios, y es la inmensidad de Dios o su grandeza. Dios es único porque Dios es grande. Dios no es Diosito santo, Dios es Dios eterno, porque Él es inmenso, porque Él es grande. Y la inmensidad de Dios debe hacer a nosotros, como hijos de Él, a llevar a adorarle y a alabarle dentro y fuera de algún lugar, pero también por su magnificencia, por su grandeza, por su inmensidad. Y al final del Salmo, en los últimos versículos 3 al 6, presenta el salmista una serie de instrumentos musicales que utilizaban los hebreos en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, para alabar al Señor. Sería lo equivalente, vamos a decirlo, de estos instrumentos serían lo equivalente hoy en día, en la actualidad, a un pequeño ensamble o a una orquesta.
en nuestra cultura de Occidente. Eran instrumentos que utilizaba el pueblo de Dios culturalmente hablando, históricamente hablando, que utilizaban para desarrollar la adoración, la alabanza, para entonarle odas al Señor dirigidas y compuestas únicamente para su santa y magnífica presencia. Y dice, alabadle al son de bocina, que era un instrumento, con salterio, un instrumento, con arpa, otro instrumento, con pandero, otro instrumento de percusión, y danza. La danza no es una danza hebrea como hoy en día se pretende desarrollar y hacer presentaciones en centros cristianos o en comunidades cristianas. La Biblia en el Antiguo Testamento específicamente, en el libro de los Salmos, habla de que a Dios se le alaba con salterio y con danza, y la danza no es un baile distinguido o conservador, si me permite. La danza era un instrumento musical. Así que aquí está presentando sencillamente instrumentos. A Dios no se le presenta una danza, se le presenta una adoración con ciertos instrumentos llamados salterio, bocina, arpa, pandero, danza, repito, un instrumento musical antiguo con cuerdas, con flauta, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Esta pequeña lista de instrumentos que presenta el salmista, pues está hablando de algunos instrumentos de cuerda, unos instrumentos de percusión y otros instrumentos de viento, que todos estos los encontramos en la mayor de los casos en una orquesta o en una sinfónica. Así que a Dios se le alaba con lo mejor de los instrumentos que pudiésemos tener para glorificarle de una mejor manera. Así que a Dios se le alaba, se le adora, como la Biblia dice, como Dios estipula en su palabra. Meditemos en nuestro corazón y analicemos lo que Dios nos recuerda y cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento alababan al Señor con orden, con júbilo, pero no con desorden, no con brincos, no con música estridente o con ruidos o sonidos raros. Todo lo hacían con orden y a Dios se le presenta orden, porque Dios es un Dios de paz, no de confusión, dice la Biblia, un Dios de orden, no de confusión. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a ofrecerle a Dios lo mejor de nuestra parte, lo más fino que podemos tener, poseer, para alabar su precioso nombre. Razones tenemos de sobra para darle la magnificencia que solamente Dios merece. Acompáñame, por favor, en una oración. Padre, gracias por darnos tu palabra y por recordarnos que tú eres un Dios inmenso, un Dios grande, que merece lo mejor de nosotros. Y debemos de adorarte y de alabarte con lo mejor que tenemos, con lo mejor de los instrumentos, con lo mejor de nuestro corazón, y no conformarnos con ofrecerte algo mediocre o algo a medias. Mereces lo supremo, dice la Biblia. Gracias por darnos tu presencia. Ayúdanos a meditar más en tu palabra. En el nombre precioso de Cristo. Amén.